Todo el mundo me felicitaba porque estaba a punto de casarme con la mujer perfecta. Decían que era el comienzo del capítulo más feliz de mi vida. Pero nadie sabía que, 48 horas antes de la ceremonia, una sola conversación escuchada por accidente convirtió mi historia de amor en una pesadilla. Lo peor no fue descubrir que mi prometida me había mentido. Lo peor fue escucharla decirle a su madre que, después de la boda, yo dejaría de ser un esposo para convertirme únicamente en una firma sobre un contrato. Y cuando mencionó el nombre de una mujer que había desaparecido de mi vida 4 años atrás, comprendí que mi pasado y mi futuro estaban unidos por una mentira mucho más grande de lo que jamás imaginé. Me llamo Alejandro Torres y, hasta ese día, estaba convencido de que era un hombre afortunado. Tenía 34 años, dirigía un exitoso estudio de arquitectura en Madrid y, después de muchos años dedicados al trabajo, había encontrado a la mujer con quien quería compartir el resto de mi vida. Valeria era inteligente, elegante y siempre parecía saber exactamente qué decir para hacerme sentir mejor. Nos habíamos conocido en una gala benéfica organizada por un cliente importante. Yo había llegado tarde, agotado después de una reunión interminable, y ella estaba sola junto a una mesa observando las pinturas expuestas. Cuando comenzamos a hablar, sentí una conexión inmediata. Durante semanas no dejé de pensar en ella. Meses después ya vivíamos juntos. 4 años más tarde, estábamos a 2 días de casarnos. Al menos, eso era lo que yo creía. Los preparativos ocupaban cada minuto de nuestras vidas. El salón ya estaba decorándose. Los invitados habían confirmado asistencia. Mi madre llamaba cada pocas horas para preguntar si todo estaba listo. Mis amigos organizaban una despedida de soltero que jamás llegó a realizarse. Incluso el sacerdote había repasado con nosotros cada detalle de la ceremonia. Parecía imposible que algo pudiera salir mal. Aquella mañana salí temprano hacia la oficina para revisar unos planos antes del fin de semana. Cerca del mediodía recibí un mensaje del organizador del salón informándome que necesitaba unas autorizaciones firmadas por ambos novios. Llamé a Valeria. No respondió. Volví a llamar 10 minutos después. Nada. Pensé que estaría con su madre ultimando algunos detalles del vestido. Como la casa de su madre quedaba relativamente cerca de mi oficina, decidí llevar personalmente los documentos. Nunca imaginé que ese pequeño cambio de planes destruiría mi vida. Llegué poco después de las 4 de la tarde. El automóvil de Valeria estaba estacionado frente a la casa. Sonreí al verlo. Imaginé que me recibiría con un abrazo y terminaríamos riéndonos del estrés previo a la boda. Tomé la carpeta con los documentos y caminé hasta la puerta principal. Antes de tocar, noté que estaba apenas entreabierta. «Valeria», pregunté con voz tranquila. Nadie respondió. Di un paso hacia el interior. Entonces escuché mi nombre. Instintivamente me detuve. Las voces provenían del comedor. No podía verlas, pero sí escuchar cada palabra con absoluta claridad. «Solo aguanta un poco más, mamá. Después de la boda todo será nuestro». Reconocí inmediatamente la voz de Valeria. Su tono era completamente distinto al que utilizaba conmigo. No era dulce, no era cariñoso, era frío, calculador. Su madre habló después. ¿Y si Alejandro cambia de opinión? Valeria soltó una risa que jamás le había escuchado. Una risa llena de desprecio. No lo hará, nunca sospecha de nada. Confía ciegamente en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé que había entendido mal. Debía existir alguna explicación. Tal vez hablaban de otra persona. Pero entonces escuché nuevamente mi nombre. Lo conozco perfectamente. Firmará todo lo que le ponga delante después de la boda. Su madre parecía nerviosa. Aún así me preocupa. Ese hombre es inteligente. Valeria respondió sin vacilar. En los negocios sí, en el amor es un niño. Sentí un golpe en el pecho. Cada palabra parecía arrancar un pedazo de la imagen que tenía de ella. Quise entrar, quise exigir respuestas, pero una voz dentro de mí me dijo que permaneciera en silencio. Necesitaba escuchar más. Respiré profundamente mientras intentaba controlar el temblor de mis manos. ¿El abogado ya preparó los documentos?, preguntó la madre. Sí, todo está listo. Después de la luna de miel comenzaré a convencerlo de invertir en la empresa familiar. Cuando todo quede a nuestro nombre, pediré el divorcio. El silencio que siguió fue insoportable. No podía creerlo.
Habíamos pasado noches enteras hablando de formar una familia. Habíamos elegido el color de las habitaciones de nuestros futuros hijos. Habíamos prometido envejecer juntos. Todo había sido una actuación. Las dos mujeres rieron, una risa relajada, como si estuvieran hablando del clima. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Apoyé una mano sobre la pared para no caer. Entonces llegó la frase que cambió absolutamente todo. No olvides destruir la carta de Sofía. Abrí los ojos con incredulidad. Sofía, ese nombre no lo escuchaba desde hacía 4 años. Antes de conocer a Valeria, Sofía había sido el gran amor de mi vida. Nuestra relación terminó de manera abrupta. Un día simplemente desapareció, no contestó llamadas, no respondió mensajes, cambió de número, incluso abandonó el apartamento donde vivía. Yo pasé meses intentando encontrar una explicación. Finalmente acepté que ya no quería saber nada de mí. Ese dolor me acompañó durante mucho tiempo. Hasta que conocí a Valeria. La voz de su madre volvió a escucharse. ¿Estás segura de que nadie sabe lo de esa carta? Valeria respondió con absoluta tranquilidad. Claro que no. Alejandro jamás supo que Sofía intentó advertirle sobre mí. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Advertirme? ¿Advertirme de qué? Mi mente comenzó a unir recuerdos olvidados. Una tarde, meses antes de que Sofía desapareciera, el portero del edificio me había dicho que una mujer dejó un sobre para mí. Nunca encontré ese sobre. También recordé varias llamadas de números desconocidos que nunca contesté porque estaba de viaje. Y un correo electrónico que el sistema marcó como spam durante aquellos días. En ese momento todo adquiría un significado completamente diferente. ¿Y si Sofía nunca me abandonó? ¿Y si alguien había impedido que llegaran sus mensajes? Mi respiración era cada vez más agitada. No sabía cuánto tiempo llevaba inmóvil detrás de aquella pared. Entonces escuché unas sillas moverse. Las dos mujeres se levantaban. Retrocedí lentamente hasta salir de la casa sin hacer el menor ruido. Llegué al automóvil completamente aturdido. Las llaves cayeron de mis manos 2 veces antes de conseguir abrir la puerta. Permanecí sentado varios minutos mirando el volante sin ser capaz de arrancar. Las imágenes de nuestra relación comenzaron a desfilar por mi cabeza. Cada regalo, cada beso, cada promesa. Ahora todo parecía falso. Finalmente encendí el motor y conduje sin rumbo durante horas. No regresé al apartamento que compartía con Valeria. Apagué el teléfono para evitar sus llamadas. Esa noche alquilé una habitación en un pequeño hotel del centro. Necesitaba estar solo. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo. Mientras intentaba distraerme revisando antiguos correos electrónicos desde mi computadora portátil, encontré una carpeta olvidada de mensajes archivados automáticamente años atrás. Uno de ellos llamó inmediatamente mi atención. El remitente decía: Sofía Martínez. El asunto era inquietante. Por favor, léelo antes de que sea demasiado tarde. Con el corazón desbocado, coloqué el cursor sobre el mensaje. Estaba a punto de descubrir la verdad que llevaba 4 años oculta. Pero, justo cuando hice clic para abrirlo, la pantalla parpadeó. El correo desapareció delante de mis ojos. Un aviso apareció en la esquina del monitor. Se ha iniciado sesión en tu cuenta desde otro dispositivo. Alguien había entrado en mi correo, y estaba borrando todas las pruebas antes de que pudiera leerlas. El correo desapareció delante de mis ojos. Alguien estaba conectado a mi cuenta en ese mismo instante, borrando las únicas pruebas que podían demostrar que toda mi vida había sido manipulada. Mientras intentaba recuperar el mensaje de Sofía, recibí una llamada de Valeria. Contesté en silencio. Lo primero que escuché no fue un ¿dónde estás? Fue una pregunta que me heló la sangre. Entraste hoy en casa de mi madre. Mi dedo quedó inmóvil sobre el teléfono. No respondí. Del otro lado solo se escuchaba su respiración. Después de unos segundos colgó. Aquello confirmó lo que ya sospechaba. Sabía que algo había ocurrido. Sabía que yo había escuchado demasiado. Apagué el móvil y me obligué a pensar con calma. Si la enfrentaba esa misma noche, destruiría cualquier posibilidad de descubrir toda la verdad. Necesitaba pruebas, no sospechas. Miré nuevamente la pantalla del portátil. El correo de Sofía ya no estaba en la bandeja de entrada ni en la papelera. Había desaparecido por completo. Sin embargo, algo llamó mi atención.
En el historial de actividad aparecía un acceso desde un ordenador ubicado en Madrid apenas 2 minutos antes. Ese dispositivo no era el mío. Alguien conocía mi contraseña. Durante unos segundos repasé todas las personas que podían tener acceso. Solo una persona la conocía. Valeria. Meses atrás había insistido en guardar nuestras contraseñas en una aplicación compartida, por si ocurría una emergencia. Yo acepté sin pensarlo. Ahora comprendía el enorme error que había cometido. Abrí inmediatamente la configuración de seguridad y cambié todas las claves. Correo electrónico, banca digital, nube, redes sociales, todo. Mientras terminaba de hacerlo, comenzaron a llegar mensajes de Valeria. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Tu madre también te está buscando. Por favor, responde. Cada palabra parecía cuidadosamente escrita para sonar amorosa. Pero después de lo que había escuchado, todas me parecían falsas. Decidí no contestar. Necesitaba encontrar a Sofía. Era la única persona capaz de explicar lo que realmente había ocurrido 4 años atrás. Recordaba que una antigua compañera de universidad seguía siendo amiga suya. Se llamaba Lucía. No hablábamos desde hacía años, pero conservaba su número. Marqué. Contestó después del tercer tono. Alejandro. Parecía sorprendida. Necesito hacerte una pregunta sobre Sofía. Hubo un largo silencio. Finalmente respondió con una voz seria. Pensé que nunca llamarías. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Lucía suspiró profundamente. Ella esperaba esta llamada hace mucho tiempo. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Dónde está Sofía? No puedo decírtelo por teléfono. Es muy importante. Lo sé. Por favor. Después de varios segundos respondió. Mañana. 10 de la mañana. Cafetería El Jardín. Ven solo. La llamada terminó. Dormí apenas un par de horas. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba nuevamente la voz de Valeria diciendo que después de la boda todo sería suyo. A las 8 de la mañana mi teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Contesté. ¿Dónde estás? Valeria vino llorando a casa. Dice que desapareciste. Aquello me sorprendió. Ya estaba interpretando el papel de víctima. Necesitaba pensar. Hijo, faltan 2 días para la boda. Lo sé, ha ocurrido algo. Miré por la ventana del hotel. Todavía no puedo explicarlo. Mi madre permaneció unos segundos en silencio. Solo prométeme que no tomarás una decisión sin conocer toda la verdad. Aquellas palabras quedaron resonando en mi cabeza. Toda la verdad. Exactamente eso era lo que buscaba. A las 10:05 llegué a la cafetería. Lucía ya estaba esperando. Habían pasado muchos años, pero la reconocí inmediatamente. Su expresión era seria. No sonrió al verme, solo señaló la silla frente a ella. Me senté. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Necesito saber qué pasó con Sofía. Lucía bajó la mirada. Ella nunca dejó de amarte. Sentí que el mundo volvía a detenerse. Eso es imposible. No lo es. Desapareció sin decir una palabra. Lucía negó lentamente. Porque nunca recibió tus respuestas. Me quedé inmóvil. ¿Qué quieres decir? Ella abrió su bolso y sacó un sobre amarillento. Lo colocó sobre la mesa. Reconocí inmediatamente la letra. Era de Sofía. Mis manos comenzaron a temblar. Ella escribió muchas cartas. Miré el sobre sin atreverme a tocarlo. Pensé que jamás las habías recibido. Nunca vi ninguna. Lucía asintió con tristeza. Lo sabemos. ¿Quién las interceptó? Lucía levantó lentamente la vista. Valeria. Sentí un vacío en el pecho. Eso es imposible. ¿Recuerdas que Valeria trabajaba como voluntaria en el mismo edificio donde Sofía tenía su oficina? Sí, lo recordaba perfectamente. Siempre había dicho que coincidieron por casualidad. No fue casualidad, continuó Lucía. Ella sabía quién eras mucho antes de conocerte. Cada palabra era un golpe. ¿Cómo puedes estar tan segura? Lucía respiró profundamente. Porque Sofía la descubrió revisando tu información personal meses antes de conocerte. Me quedé sin palabras. Pensó que solo era curiosidad. Después empezó a notar cosas extrañas. Como que, tus llamadas nunca llegaban. Tus mensajes desaparecían. Las flores que Sofía enviaba jamás aparecían. Incluso hubo cartas de vueltas abiertas. Recordé aquellos meses. Yo también pensaba que Sofía se había vuelto distante. Que ya no tenía interés en la relación.
Todo había sido cuidadosamente provocado. Lucía deslizó el sobre hacia mí. Ábrelo. Respiré profundamente antes de romper el sello. Dentro había varias hojas dobladas. La primera comenzaba así: Alejandro, si estás leyendo esto significa que por fin logré encontrarte. Hay una mujer llamada Valeria que intenta acercarse a ti. No confíes en ella. Ha estado investigando tu vida y creo que quiere separarnos. Sentí un escalofrío. Continué leyendo. Sofía explicaba que había visto a Valeria copiando documentos relacionados con mi empresa durante un evento profesional. Cuando intentó advertirme, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Su coche fue seguido durante varios días. Recibió llamadas anónimas. Alguien entró en su apartamento sin robar absolutamente nada. Solo revolvieron sus papeles. Al final de la carta escribió una frase que me rompió el alma. Si desaparezco, no pienses jamás que dejé de amarte. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. 4 años creyendo una mentira. 4 años culpándola por un abandono que nunca existió. Levanté la vista hacia Lucía. ¿Dónde está ahora? Ella dudó unos segundos. Vive fuera de Madrid. Intentó empezar de nuevo, pero nunca dejó de preguntar por ti. En ese momento mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Solo contenía una fotografía. La imagen mostraba a Lucía entrando en la cafetería apenas unos minutos antes. Debajo aparecía una única frase: si sigues investigando, la próxima foto será desde dentro. Alcé la vista de inmediato. Instintivamente miré alrededor del local, y, junto a la ventana del fondo, un hombre con gorra bajó lentamente su teléfono, antes de levantarse y salir caminando sin mirar atrás. El hombre de la gorra desapareció entre la multitud antes de que pudiera reaccionar. Corrí hasta la puerta de la cafetería, pero la calle estaba llena de peatones y vehículos. Era imposible distinguirlo. Cuando regresé a la mesa, Lucía estaba completamente pálida. Miró la fotografía en mi teléfono y susurró con la voz temblorosa: ya saben que estamos hablando. Alejandro, esto es mucho más peligroso de lo que imaginaba. En ese instante comprendí que la boda ya no era el problema. El verdadero problema era descubrir hasta dónde había llegado la obsesión de Valeria. Respiré hondo e intenté mantener la calma. No pienso detenerme ahora. Lucía asintió lentamente. Entonces debes saber toda la verdad. Sacó una pequeña memoria USB de su bolso y la dejó sobre la mesa. Sofía me pidió que te la entregara si algún día aparecías buscando respuestas. Tomé el dispositivo con manos temblorosas. ¿Qué contiene? Correos electrónicos, fotografías, grabaciones y documentos. Sofía comenzó a reunir pruebas cuando descubrió que Valeria investigaba tu patrimonio y tus empresas. Al principio creyó que era simple curiosidad, pero después entendió que todo era parte de un plan. Guardé la memoria en el bolsillo interior de mi chaqueta. Necesito verla. Lucía sonrió con tristeza. Ella también necesita cerrar esta historia. Me escribió una dirección en una servilleta. Está viviendo en una pequeña casa cerca de Segovia. No perdí un solo minuto. Conduje durante casi 2 horas sin dejar de pensar en todo lo ocurrido. Cada kilómetro aumentaba mi culpa. Durante 4 años creí que Sofía me había abandonado. Nunca imaginé que ella había estado luchando por advertirme mientras alguien destruía cada intento de comunicación. Cuando llegué a la dirección, encontré una casa sencilla rodeada de árboles y flores. El jardín estaba impecablemente cuidado. Bajé del coche con el corazón latiendo con fuerza. Antes de tocar la puerta, esta se abrió lentamente. Allí estaba Sofía. El tiempo parecía haberse detenido. Había cambiado un poco. Su cabello era más corto y en sus ojos había una mezcla de tristeza y fortaleza. Nos quedamos mirándonos en silencio durante varios segundos. Finalmente habló. Sabía que algún día descubrirías la verdad. No pude responder. Las palabras simplemente no salían. Ella dio un paso hacia mí. Nunca dejé de amarte, Alejandro. Sentí que las lágrimas corrían por mi rostro. Perdóname. Sofía negó con la cabeza. No fuiste tú quien me falló. Entramos en la casa. Durante horas hablamos de todo lo ocurrido. Me contó que, cuando intentó denunciar a Valeria por acosarla y manipular nuestra relación, nadie le creyó porque no tenía pruebas suficientes. Valeria era cuidadosa. Nunca dejaba huellas directas. Utilizaba terceros para enviar mensajes. Pagaba en efectivo. Creaba perfiles falsos.
Incluso había contratado a un detective privado para conocer cada detalle de mi vida. Escuchar aquello era aterrador. Después conectamos la memoria USB al ordenador. Dentro había decenas de carpetas, grabaciones de llamadas, capturas de conversaciones, fotografías de documentos, y un archivo de audio con una fecha de 3 años atrás. Lo reproduje. Era la voz de Valeria hablando con un hombre. Después de la boda transferirá parte de sus acciones. En cuanto tenga el control de la empresa, pediré el divorcio. El hombre respondió, ¿y si descubre el plan? Valeria soltó una risa. No lo hará. Nadie sospecha de una mujer enamorada. Apreté los puños con fuerza. Ahora tenía pruebas reales, pero no quería simplemente cancelar la boda. Quería que todos conocieran quién era realmente Valeria. Llamé inmediatamente a mi abogado. Le expliqué todo. Después de revisar las grabaciones, me dijo, no firmes ningún documento y no la enfrentes todavía. Si estas pruebas son auténticas, podemos proteger tu patrimonio y denunciar el fraude. Acepté. El siguiente paso era el más difícil. La boda. 2 días después, la iglesia estaba completamente llena. Familiares, amigos, socios, todos sonreían sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Valeria apareció con un vestido blanco espectacular. Caminó por el pasillo sonriendo como si fuera la novia más feliz del mundo. Cuando llegó junto a mí, tomó mi mano. Noté una ligera tensión en su mirada. Quizá intuía que algo había cambiado. El sacerdote comenzó la ceremonia. Todo transcurría con normalidad, hasta que llegó la pregunta decisiva. Alejandro, ¿aceptas a Valeria como tu esposa? La iglesia quedó en absoluto silencio. Miré a Valeria directamente a los ojos. Ella sonrió. Esperaba escuchar un sí. Respiré profundamente. No. Un murmullo recorrió todo el lugar. Valeria perdió el color del rostro. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Saqué un pequeño control remoto del bolsillo. El abogado ya había conectado un proyector minutos antes. La enorme pantalla situada detrás del altar se iluminó. Comenzó a reproducirse el audio. La voz de Valeria llenó la iglesia. Después de la boda todo será nuestro. Luego apareció otra grabación. Firmará todo. Después pediré el divorcio. Los invitados comenzaron a mirarla con incredulidad. Su madre intentó levantarse para salir, pero varios familiares la detuvieron. Valeria dio un paso hacia mí. Eso está manipulado. Entonces reproduje el último audio. La conversación completa con su supuesto cómplice. No había forma de negarlo. Su propia voz la estaba condenando. Los agentes de policía que esperaban discretamente fuera del templo tras la denuncia presentada por mi abogado esa misma mañana, entraron en ese instante. Uno de ellos se acercó. Señora Valeria Mendoza queda detenida mientras se investigan presuntos delitos de fraude, falsificación documental, acceso ilegal a sistemas informáticos y conspiración para obtener beneficios económicos mediante engaño. La iglesia quedó completamente en silencio. Valeria me miró llena de odio. Arruinaste mi vida. La observé con serenidad. No, tú arruinaste la tuya el día que decidiste construir una mentira. Los agentes la esposaron. Su madre comenzó a llorar. Muchos invitados abandonaron el lugar sin decir una palabra. Otros se acercaron para pedirme perdón por haber dudado de mí durante aquellos días. Horas después, sentado en un banco del parque junto a Sofía, sentí por primera vez que podía respirar sin miedo. No sabíamos qué ocurriría en el futuro. Habían pasado demasiadas cosas, demasiadas heridas, pero al menos ya no existían mentiras entre nosotros. Meses después, la investigación confirmó que Valeria había estafado a otras personas utilizando métodos similares. Las pruebas encontradas en sus dispositivos permitieron resolver varios casos pendientes. Fue condenada por sus delitos, mientras que sus bienes obtenidos de manera ilícita fueron embargados por la justicia. Yo recuperé la tranquilidad que había perdido durante años. También aprendí la lección más importante de mi vida: el amor verdadero jamás necesita manipular, controlar ni engañar para existir. Una tarde de primavera, regresé con Sofía al mismo parque donde años atrás habíamos hecho nuestra primera promesa. Esta vez no había secretos, ni silencios impuestos, ni cartas perdidas. Solo 2 personas que habían sobrevivido a una enorme mentira. Tomé su mano con una sonrisa. ¿Crees que todavía estamos a tiempo para escribir una nueva historia?
Sofía entrelazó sus dedos con los míos y respondió con los ojos llenos de esperanza. Las mejores historias no son las que empiezan sin problemas, sino las que logran sobrevivir a ellos, y por primera vez en muchos años, supe que el verdadero final feliz no comenzaba con una boda, sino con la verdad.